Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que este es un tema muy bonito que creo que vamos a poder aportar a mucha gente y con este tema de tanto interés en momentos de crisis como en la que estamos viviendo. Y queremos agradecer a FUNIDE, a ERNIT, COSEP, UNIRSE y AmCham por hacer posible este webinar donde podamos nosotros compartir, ¿verdad?, con muchísimas personas temas de tanto interés como esto. Bien, Mariana, mucho gusto, bienvenida. Hoy Mariana va a compartir un tema muy interesante con todos. Hola, Gustavo. Y creemos que va a ser bien interesante. Mariana, si nos podrías compartir un poco el tema que vas a poder, que vamos a tener con todos nosotros. Yo voy a compartir con ustedes el tema de la salud mental desde el enfoque de la neurociencia. Ok, bienvenida. ¿Y qué son las neurociencias, Mariana? ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudia los procesos biológicos del cerebro y su relación con la conciencia humana, con la mente humana. Digamos, la química de la mente. Ok. Entonces, es lo que voy a compartir con ustedes y brindar un poquito de unas herramientas que son prácticas para estos momentos. Ok. Tú me dices cuándo comenzar con la presentación. Mariana, el tiempo es tuyo. Corremos 20 minutos para todos los que se están ya, que veo ahí. Hola, Jorge. Hola, Gustavo. A todos los que ya están participando. Vamos a hacer la dinámica que van a tener 20 minutos cada una de las expositoras, cada una de las especialistas. Y vienen las preguntas y respuestas. Ok. ¿El tiempo es tuyo, Mariana? Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Okay. Bueno, voy a comenzar el tema de la neurociencia explicando esta cita de Nikola Tesla que dice que si quieres entender el universo, lo piensas en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Qué quiere decir esto? Todo en el universo está compuesto de energía. Esa energía está constantemente vibrando. La podamos ver o no la podamos ver, no quiere decir que no esté presente. La materia está hecha de energía. Claro. Hay energía que podemos percibir físicamente y hay energía que solamente podemos sentir, pero como les digo, está presente. El cuerpo humano, el cuerpo material, está hecho de órganos. Esos órganos están hechos de tejido, el tejido de células, las células de átomos y de partículas subatómicas. Y es a nivel subatómico que podemos realmente ver esta energía vibrando o esta energía en movimiento. Las emociones son energía en movimiento. No son malas ni no son buenas, o sea, simplemente son. Cuando nosotros las percibimos o llegan a nosotros por nuestros sentidos y las interpretamos, es cuando les damos ahora sí una connotación positiva o negativa. La neurociencia lo que hace es estudiar los procesos biológicos o químicos del cerebro y relacionarlos con la conciencia, con la mente humana. ¿Y qué es esto? Bueno, la mente humana es un conjunto de impulsos eléctricos y comunicación entre neuronas que va formando unas redes como una telaraña. Y eso es lo que forma, o eso es lo que es la mente, que es el software, el sistema operativo del cual nos regimos nosotros. Disculpen, me está avanzando esto. Ok. Interesante cómo se mira todo el sistema nervioso, ¿verdad? Ok. Ahora, esta red del pensamiento se forma o se crea desde los 0 hasta los 7 años. O sea, incluso desde el vientre se va formando esta comunicación de la mente. Y es de los 0 a los 7 años que digamos, la mente está en una frecuencia que se llama Sheira, que es como una frecuencia que llegamos ya de adultos con la práctica de la meditación, y es donde se programa todo el contenido que trabajamos día a día, lo que vamos dándole vueltas, ¿no? Nuestras creencias, nuestros patrones y demás. Y así es como se ve, o sea,
la comunicación entre las neuronas va formando esas redes que les enseñaba yo, que son estas que vemos aquí. Y eso es lo que va creando nuestros patrones o nuestras vías emocionales. Cuando el ser humano nace, o sea, ya desde que naces tienes alrededor de 100.000 millones de neuronas. Y esas comienzan a comunicarse entre unas con otras por medio de las experiencias, y es a los 6, 7 años que la mente humana llega como al máximo de su capacidad. Y ¿qué pasa? Que cuando ya está al máximo de su capacidad, las cosas o las experiencias que no se refuerzan se van cortando, se van eliminando. Eso se llama poda neuronal. Y esto pasa 2 veces en la vida. Pasa a los 6, 7 años, y pasa otra vez en la etapa de la adolescencia. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que nos da espacio también para crear más. O sea, eso se llama neurogénesis. Cuando vamos creando nuevas vivencias en nuestra vida, se van creando nuevas conexiones, y entonces vamos, como quien dice, decodificando lo que no queremos y empezar a agregar lo que sí queremos crear. Ahora, hay un sistema emocional, así como tenemos sistema respiratorio y demás, tenemos un sistema de las emociones. Ese sistema se llama sistema límbico, y eso se encarga de agarrar esta energía e interpretarla en nuestro cuerpo y en nuestra vida. El sistema límbico está formado por ciertas partes que vemos aquí. La primera es la corteza prefrontal, que está en esta parte, o sea, es esto, y obviamente viene con los 2 hemisferios. Y la corteza prefrontal es la directora de la orquesta, es la que se encarga de dirigir todo. Pero el origen de la emoción viene en las amígdalas, o en la amígdala, que son esos 2 foquitos rojos que vemos ahí. La amígdala es la que recibe la información y se encarga en microsegundos de compartir si fue positiva o negativa. Y entonces, como ya llega la información y se comparte en microsegundos, esa se manda al hipotálamo, que se encarga de expresarla o compartirla a todo tu cuerpo. La manda también al hipocampo, que es la parte de la memoria, y la manda al tálamo, que es el controlador, que la lleva a la columna vertebral, y de ahí a todos los sistemas del cuerpo humano. Entonces, la emoción afecta todos los sistemas y tu realidad. ¿Cómo pasa esto? Como les digo, cuando las neuronas se comunican, interpretan la información, hay un impulso eléctrico, que es la actividad del pensamiento, y ese impulso eléctrico, si fue interpretado como negativo o alarmante, va a arrojar cortisol, adrenalina y demás, que en cantidades grandes son tóxicas. Y ahora, si tu interpretación fue positiva ante lo que estás viviendo, vas a segregar hormonas positivas, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, ¿verdad? Que son las que nos ayudan a estar bien. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Antes, en los 80, 90, solamente existía la resonancia magnética o el MRI. Y esto quiere decir que solamente podíamos ver el órgano por dentro, pero no podíamos ver la actividad del órgano. O sea, no podemos ver el cerebro, pero no podemos ver la mente. Ahora sí, porque tenemos unas máquinas de resonancia magnética funcional que podemos ver la actividad en tiempo real del pensamiento y ver qué partes del cerebro se activan y se desactivan con el pensamiento. Entonces, esto ha ayudado a la neurociencia, a los neurocientíficos, a darse cuenta que las emociones repercuten en todo el cuerpo humano. Y como podemos ver en esta imagen, es una imagen que nos arrojó la neurociencia, que nos enseña que cuando un sistema está deprimido, el sistema se vuelve un sistema incongruente. Entonces no funciona, no funciona correctamente, y es donde se expresan las enfermedades, las patologías. Y cuando el organismo está positivo o está segregando componentes positivos y está en armonía o en sincronía cuerpo, mente y espíritu, es cuando ya entonces la emoción se vuelve coherente y el organismo funciona correctamente. Voy rápido para alcanzar los 20 minutos, pero al final tenemos dudas, ¿ok? Si hay alguna duda, compartimos. Y además, las emociones llegan tan profundo que pueden activar o desactivar partes genéticas. Y ahí de eso se encarga el estudio de la epigenética, que epi significa por encima de la genética. El ADN viene combinado, ¿verdad? Viene así, como una cadenita,
y esa cadenita viene envuelta en histonas. Esas histonas, imagínense que hay más de 2 metros de ADN en cada cadenita, en cada parte de la cadena. Entonces, cuando tú estás viviendo situaciones muy estresantes y negativas constantemente, ya se vuelven patológicas, ya se desdobla, como quien dice, esa parte del ADN se desactiva y se expresa. Entonces, esas histonas tienen ahí, como les enseño en esta imagen, esas cositas rosas son receptores eléctricos. Entonces, cuando perciben amenazas, desactivan parte del ADN que quizás tú no quieras expresar, que quizás sea negativa. Por ejemplo, pues a lo mejor tus papás son predispuestos a tener diabetes y tú traes toda la predisposición genética a padecer diabetes. Hay personas que pasan toda la vida y no tienen diabetes, pero lo traen en su ADN. ¿Por qué pasa esto? Porque tú te encargas con tus hábitos y tus pensamientos de activar o desactivar ciertas partes genéticas. Ahora, todo lo que estamos viviendo ahorita con la situación del COVID, por supuesto, genera estrés. Y el estrés no es malo. El estrés se puede convertir en algo malo. Hay eustrés, que es algo positivo, y hay distrés, que es la parte negativa. Cuando nosotros agarramos el estrés y lo acompañamos positivamente, esto nos ayuda a nosotros a generar dopamina y a salir de la zona de confort y actuar. Pero cuando nosotros llevamos esto por el lado negativo y nos contaminamos, generamos distrés, que eso es cuando el sistema lo percibe como una amenaza. Y entonces arrojamos cortisol y arrojamos adrenalina, que esto puede ser tóxico, nos puede llevar a enfermarnos. Y además de eso, apagar todos nuestros sistemas como el sistema inmune. Ahora, el distrés puede haber o puede generar diferentes tipos de efectos por medio de nuestra percepción. Hay efectos emocionales, conductuales, físicos y cognitivos. Emocionales, por ejemplo, cuando estás en distrés, pueden haber cambios de humor, puedes estar irritable, puedes generar aislamiento, depresión, demás. Conductuales, ¿de qué forma? Pues cambias de hábitos, puedes empezar digamos, no querer comer o comer en exceso, compulsivo, o puedes generar en estos tiempos conductas adictivas, como el uso de sustancias como el alcohol, las drogas y demás, para calmar ese distrés. También efectos físicos como el dolor de cabeza, la falta de aliento, la fatiga y todo ese distrés. Imagínense, estos padecimientos físicos como dolor de cabeza, mareos, fatigas, falta de aliento, tú puedes pensar que ya tienes coronavirus, pero es el mismo efecto del distrés. Y cognitivamente también te afecta porque entonces puedes tener pérdida de memoria, la concentración se te nubla, el juicio. Entonces hay que aprender a lidiar o aceptar las emociones. Ahora, las emociones también cuando las interpretamos en forma negativa pueden acompañarse de dolor o sufrimiento. ¿Qué es esto? Dolor es la respuesta natural del cuerpo. O sea, si algo te está pasando, digamos, algún pariente tuyo está enfermo, perdiste tu negocio, etcétera, es normal, completamente normal sentir dolor. Es una respuesta física y no pasa nada. Pero cuando nosotros le agregamos al dolor una resistencia, o sea, no queremos aceptar, no queremos sentir, entonces eso nos puede causar sufrimiento. Y el sufrimiento sí. Mariana, eso es lo que le podemos nosotros también llamar lo que es el dolor emocional. Exacto. El dolor físico y el dolor emocional. Completamente. O sea, el dolor es una cosa natural, ya está. Exacto. No lo puedes bloquear. Pero cuando tú ya le pones, como dice en México, cuando tú ya le pones crema a los tacos, o sea, cuando ya le echas de tu cuento, de tu telenovela de Televisa, y ya empiezas a crearte 15,000 millones de historias alrededor de lo que estás viviendo, es cuando ya generas el sufrimiento. Y es el sufrimiento que es opcional. O sea, el dolor no, es inevitable, el sufrimiento sí es opcional. Entonces hay que tener un poquito de ojo en esto. Y lo que tú las personas, Mariana, podríamos decir que las personas no sufren exactamente por lo que pasa, sino cómo lo perciben. Exacto. Cómo quieren lo que está pasando afuera, cómo lo están guardando, cómo lo están imaginando, cómo lo están metiendo en su mente. ¿Cómo lo interpretas?
Y fíjate, lo más peligroso de esto es que el dolor en sí puede generar, digamos, vamos a ponerle un nivel 2, pero ya con el sufrimiento, ya con tu rumiamiento mental, ese dolor se puede hacer muchísimo más grande de lo que realmente es. Entonces, lo peligroso no es el dolor, no es sentir, es no dejar Dijiste sentir. una palabra muy interesante, Mariana, sobre rumiar mental, la rumia mental, que a veces eso pasa muchas veces cuando tenemos una noticia, ¿no? Y comenzamos a rumiarla y la masticamos, la tenemos, y eso puede causar impacto, ¿no? Claro, y a ver, y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Mejor yo me voy a poner en negación, yo no quiero sentir. Entonces buscas cualquier, en mil cantidad de cosas para sentirte bien, y por supuesto, el placer es momentáneo, ¿verdad? O sea, cuando tú te llenas de cosas placenteras como un chocolate y demás del azúcar, te estimula eso Serotonina, como instantáneo. te acabo de decir, oxitocina, dopamina, sube. Correcto. Pero no quiere decir que te vas a sentir bien, porque el placer es momentáneo. Después regresas a tu estado. Entonces, bueno, voy a seguir avanzando rápido para terminar a tiempo y al final sí compartimos. Ve, tenemos alrededor de 60,000 pensamientos diarios. Eso no lo inventé yo, lo pueden googlear. Y esos pensamientos diarios, imagínense que el 90% de esos pensamientos diarios son repetitivos, o sea, son los mismos de ayer. Entonces, ¿qué calidad de pensamientos le estamos dando a nuestra vida? Entonces, y aparte de todo eso, el 90% de esta información, digamos 93, 95% de esta información está en el subconsciente y solamente el del 5 al 7 es la que expresa el consciente. Entonces, esa información a veces está dormida y no sabemos qué es lo que traemos dentro. Yo veo este momento del coronavirus, por supuesto doloroso, pero sí lo veo como una invitación a reinventarte. O sea, como una invitación a cambiar tu vida. O sea, Dios nos está poniendo todo esto para agarrar, fortalecernos y reinventarnos. Para poderte reinventar, trabajar en la parte consciente y subconsciente, la primera recomendación que hago es la atención, entrenar la atención. Eso es lo más importante, lo primordial. O sea, donde va tu atención, va tu energía. Entonces, ¿a dónde la estás mandando? ¿A dónde la estás dirigiendo? Pensamos que somos multitasking, que la mente es multitasking. No es cierto. Eso es totalmente falso. No somos multitasking. Podemos hacer multitasking, pero nuestro ser está solo en una dirección. O sea, nuestra atención va solo dirigida a un lugar, nuestra energía. Entonces tenemos que ver a dónde la estamos mandando. Ahora, si tú eso es súper importante, eso es como que la recomendación número 1, estar en el presente, estar en el ahora, en el aquí y en el ahora. Eso es el mindfulness que llamamos, la atención plena, la conciencia plena. Cuando tú te das cuenta de que el pasado está en la mente, o sea, son recuerdos, y el futuro igual está trabajando en la mente, entonces, ¿la realidad dónde está? En el momento presente, en el respirar, en el aquí y el ahora, porque es el único momento en el que estás realmente. El pasado ya pasó y el futuro se va a crear a partir de tu presente. Entonces, cada instante, no me quiero meter a hablar de la física cuántica, pero cada instante está creando realidades. Entonces, ¿qué realidad quieres crear tú? El punto de poder está aquí, está en este momento. ¿Y cómo puedes anclarte al momento? Por medio de la respiración. Simplemente permitirte ser el observador, darte cuenta de que tú eres el que está observando, tú salirte de esa burbuja, darte cuenta de que respiras, que hay alguien que está, o sea, que no eres este cuerpo, sí, eres el observador de este cuerpo. Optar por una actitud optimista. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos viendo un mundo como una amenaza. El mundo es una amenaza. No, el mundo no es una amenaza. El mundo es una creación perfecta y hermosa. Y entonces a partir de este enfoque o a partir de esta realidad optimista, ¿verdad? No es positiva. Ay, esa chava no quiere ver la realidad. No, no, no. Puede ser positiva, puede ser optimista o puedes verlo todo mal, todo negativo. Entonces, si tú ves el mundo optimista, una situación como esta, como un momento de agarrar todas tus fuerzas sin reinventarte, se te crea un mundo lleno de oportunidades, que esas oportunidades muchas veces, la mayoría de las veces vienen disfrazadas de fracaso.
el dolor, el fracaso son oportunidades de crecimiento. Y aquí ya les puse, ya no me da tiempo de explicarles esto, pero todo el mundo conoce Walt Disney, J.K. Rowling, hay un montón de gente que a partir del dolor y de las cosas que tuvo que vivir, la llevaron a reinventarse y a salir adelante. ¿Con qué? Con lo que realmente quieres hacer en tu vida, con lo que realmente te inspira. Cuando tú meditas, por eso lo pongo aquí como recomendación, estás liberando la parte subconsciente, estás entrando al subconsciente y estás reprogramando, estás liberando bloqueos emocionales y estás creando a partir de eso nuevas realidades. Entonces, dale a tu vida un propósito que no tiene que, no eres tú el propósito, tiene que ver contigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que encuentres la fusión entre tu pasión, tu misión de vida, tu vocación y tu profesión. Cuando tú combinas todo esto, o sea, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudar al mundo? ¿Con qué puedo colaborar? Te va a llegar también el dinero. O sea, no es una lucha, sino es no es el luchar, es alineación. Sí, cuando tú te alineas a lo que eres, como desde la parte espiritual, emocional y mental enfocada al presente, tú a partir de ahí creas nuevas realidades. Entonces, ya me quedan 2 minutitos y esto es una invitación a trabajar, diría yo, cambiar de la mente inferior a pasar a la mente superior. Cambiar del ego, de la materia, del tener, de la lógica, una invitación a estar viendo el mundo desde el alma. ¿Cuál es tu intención del momento presente? ¿Cuál es tu intención de la hora? O sea, tu intención debe ser partir desde el amor, desde el servicio. Y una de las herramientas que Dios nos da, que es gratis, es la imaginación. Y yo no digo fantasía, no te digo que te pongas a pensar en unicornios. La imaginación es una herramienta que te abre las posibilidades a ver cosas que no existen aún y que tú puedes crear. Tener o trabajar en la gratitud, estar agradecido en lo que ya tienes. O sea, eso es gratis, ya tengo vida, estoy respirando, tengo comida, gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Deja de ver lo malo siempre lo vas a ver. Entonces ve lo bueno, sé positivo, sé agradecido. La gratitud es la vibración más alta a la que puedes apegar. Y la fe ¿en qué? No nada más no es religioso, la fe es un proceso de crecimiento personal, o sea, confiar en el proceso, confiar en la creación y en el creador. Y ponerte metas. Y acordarte que si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar también tus sentimientos, porque el sentimiento es la interpretación entre la mente de pensamiento y emoción. Vas a crear nuevas creencias, vas a generar nuevas acciones, vas a presentar nuevas condiciones para tu vida y vas a crear nuevos resultados. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Excelente exposición y lo importante que es la percepción, ¿verdad? Nosotros de repente decimos cómo percibimos el mundo. Si nosotros ponemos una imagen como esta, yo les digo a todos, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? A ver, díganme ustedes, Mariana, ¿qué tú ves? Una señora, así, muy elegante. A ver, Mónica, ¿qué miras? Yo también veo una señora que está volteando. A ver, ¿qué miran los demás? Una anciana, dice. Una anciana, etcétera, ok. Si yo les digo, ahí hay una joven, ¿ustedes lo creerían? Yo sí. A ver, ¿a dónde está la joven? Sí. Una joven elegante. ¿La logran ver? Yo la veo. ¿Quién? Mónica, mira. Yo vi a la joven elegante también, Moni. Ok. Y los que nos están viendo, ¿pueden ver a la joven? Se parece a vos, Alba, dice. Gracias, ok. Aquí nosotros tenemos una joven viendo para atrás, ver aquí la pestaña, la nariz, esta es la barbilla, esta es la oreja, y con una gargantilla en el cuello. Estamos hablando de una joven. Pero también podemos ver a una señora, a una vieja, dicen los muchachos. Ok, así es la percepción que percibimos y en dependencia de lo que acaba de decir Mariana, cómo nosotros lo guardamos y lo comenzamos a ver negativo, o lo vemos mal, o lo vemos feo, así nos vamos a comportar. Entonces es importante, muchísimas gracias Mariana, lindísima, muy linda exponencia, te felicito, bellísimo, todos lo hemos disfrutado. Y ahora le vamos a dar el espacio a Mónica, ¿verdad? Que también nos viene a hablar de las emociones, ¿verdad Mónica? Bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias a todas y a todos los que están presentes, es un placer poder compartir algunas
de las cosas que uno ha aprendido en esta vida. Y gracias a Mariana por tu linda exposición, que me da además una buena plataforma para continuar ahondando y profundizando este tema. Bueno, antes que nada, y antes de presentar cualquier filmina, yo quiero invitar a la gente a, en dos series de respiraciones, respirar, si es posible. ¿Por qué? Porque quiero que el sistema nervioso de todo lo que estamos presentes baje y se calme. Y la respiración es lo único que podemos controlar dentro de los órganos viscerales, dentro de las vísceras y todo lo que regula nuestro cuerpo. El único órgano que está conectado al nervio vago y que dirige las respuestas del sistema nervioso son los pulmones. Es decir, que calmando la respiración calmamos nuestro sistema nervioso. Así que vamos a hacer una serie de, en 4 segundos, inhalar, sostener el aire en 4 y exhalar en 4. Una vez más. La última. Muy bien. Ok. ¿Por qué comienzo con esto? Porque es importante aprender a respirar, sobre todo en tiempos de crisis. Es muy importante respirar porque, como dije, es la forma más eficaz de calmar las respuestas de lucha, de huida, de paralización que nuestro sistema nervioso pueda tener ante la situación actual que estamos viviendo. Ok, sienten un poco la diferencia, ¿no? Entre cómo empezamos y entre empezar sin respirar y respirar. Hay una diferencia. Ok. Quisiera decir también, y retomando un poco lo que Mariana decía, que esta es una maravillosa oportunidad la que estamos viviendo los seres humanos que tenemos el privilegio, y lo veo yo como un privilegio, de vivir una crisis de esta magnitud, como la que estamos viviendo, porque no solamente es una crisis, también estamos hablando de cambios colectivos y cambios individuales que podemos tener y que son fundamentales para que podamos de alguna forma trascender a una mejor humanidad, ¿ok? Y para poder trascender a poder tener estados de bienestar más altos a nivel individual y colectivo. Habiendo dicho esto, quisiera enseñarle yo, y un poco retomando lo que decía Mariana, iba a empezar por otro lado, pero dándole un poco de secuencia a lo que ella decía, voy a empezar haciéndoles la pregunta a todos los que están aquí y pueden escribir. ¿Quiénes creen que son ustedes? Si yo te preguntara a vos, Alba, ¿quién sos vos? O le preguntara a Mariana, ¿quién sos vos, Mariana? O le preguntara a la gente que está aquí, ¿quién sos vos? ¿Qué me dirían? Lo primero que me dirían, sin pensarlo mucho, sin pensarlo mucho, por favor, ¿ok? Si alguien, digamos, si viene un extraterrestre y quiere saber que usted quién es, no sé quién es usted, no tengo la menor idea, ¿qué voy a decir? Para diferenciarme del resto, ¿verdad? ¿Qué dirías, Lalba? Soy una humana. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más dirías sobre eso? Porque humanas hay muchas, pero ¿quién sos vos? ¿Quién es Alba? Alba es una madre, una esposa, una madre de familia, psicóloga y una buena persona, digo yo, ¿verdad? Ok, excelente. Aquí me está diciendo el una mujer valiente. Muy bien. Ok, se nos vienen muchas cosas, ¿cierto? Y muchas de esas cosas que acabamos de responder tienen que ver con lo que estamos condicionados cultural y familiarmente a creer que somos, ¿sí? En realidad, muy poco de nosotros sabemos quiénes realmente somos, ¿sí? Y ya van a ver por qué es importante primero entender quiénes somos. Así que les voy a compartir mi pantalla. Y me dicen si ahora lo ven. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Ok, Sí. ven este diagrama que está ahí, ¿verdad? Ok. Ok. Realmente quienes somos, en esencia, es ese corazón que está ahí. Ok, imaginémonos que
somos un corazón. Y lo simbolizo con un corazón porque no encontré otra forma que simbolizarlo, pero en realidad no tiene forma quiénes somos, porque lo que somos en esencia, es energía, no es forma, ¿ok? Es decir, que no somos un cuerpo, aunque el cuerpo es lo que tenemos, no somos el cuerpo. Lo que somos en apariencia no representa quiénes somos en esencia. Y cuando yo hablo de quiénes somos, hablo de que ese ser que está ahí, que ustedes están viendo mi pantalla, tiene un signo positivo, ¿cierto? Ese signo positivo representa que realmente nosotros, por el hecho de existir y de estar vivos, tenemos un valor. No valemos por lo que hacemos, ni por lo que tenemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que pensamos. Valemos porque estamos vivos. Y la existencia, mi existencia, es suficiente para decir que yo valgo. ¿Ok? Sin embargo, estamos criados y condicionados y programados desde muy pequeños a pensar que somos lo que hacemos, o que somos lo que tenemos, o que somos lo que sentimos o lo que pensamos. Y entonces, si el niño se porta bien, es un niño bien portado. Entonces, si el niño se porta muy mal, es un niño malcriado. Y desde pequeño vamos etiquetando y atacando el ser de los niños, asociando lo que hacen con lo que son, cuando no somos lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, en el hacer ustedes ven que hay más y menos, en el tener hay más y menos, porque podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas incorrectas, donde estarían los errores, que a su vez son importantes para aprender. Podemos tener mucho o poco, podemos sentirnos bien o mal, tristes, alegres, podemos pensar cosas positivas o cosas negativas, pero nada de eso es quienes somos. Por eso muchas veces nos definimos, como hiciste vos, Alba, desde los roles que vos tenés o desde lo que vos tenés. Tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo una carrera, tengo una profesión y eso es lo que soy. Sin embargo, no somos eso. Entonces, ¿quiénes somos? Somos las cualidades del ser. Somos, si yo en este momento les puedo explicar quién soy yo, les diría que yo soy una persona sensible, comunicativa, inteligente, profunda, generosa, amorosa, y eso es lo que soy yo hoy. Mañana puedo Mira tener que, otras cualidades en mi esencia, pero hoy soy eso. ¿Sí, Alba? vieras qué interesante lo que las personas que están aquí están expresando. Dice, soy un ser especial, no pienso en eso, soy una hija de Dios, un ser vivo, un ser humano, soy la hija del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Así Soy es, pero sí, maravilloso y le agradezco a toda la porque es gente que está. importante para ellos, ¿verdad? Muy importante reconocer quiénes somos, pero también reconocer cuáles son las cualidades que somos que no han sido reconocidas en nosotros. Por eso es tan difícil esta pregunta, porque respondemos quiénes somos según la experiencia de vida que hemos tenido. Y nos cuesta mucho conectar con nuestra esencia porque desde pequeños no nos han ayudado a conectar con nuestra esencia, con nuestro auténtico ser, ¿sí? Desde pequeños hemos sido de alguna forma objeto, lastimosamente, muchas veces de proyección de nuestros padres. Lo que nuestros padres quieren que seamos, eso es lo que vamos a hacer. Como nuestros padres quieren que nos comportemos, así nos vamos a comportar. De forma que vamos contracturando o presionando o reprimiendo muchas veces quienes somos auténticamente para preservar un vínculo de apego a nuestros padres, porque gracias al apego a nuestros padres podemos sobrevivir. ¿Sí? Ok. Dicho esto, les digo que ven esa flechita que está ahí, esa flechita que está ahí atacando de alguna forma al corazón, representa de forma simbólica los ataques al ser que recibimos en nuestra vida. Y los ataques al ser que recibimos nos van dejando heridas que están representadas por esas curitas que ven ahí. Y esas heridas representan las heridas de mi niño interior, que luego de adulto voy a cargar toda la vida si no las sano, si no las curo, si no tengo la capacidad de ver hacia adentro y ver dónde me duele. ¿Por qué estoy reaccionando y respondiendo ante esta crisis con tanto enojo, o con tanta tristeza, o con tanta desolación, o con tanto miedo? Es porque gran parte de lo que yo he vivido, llamémoslo trauma también, define cómo yo voy a responder en este momento. Y como en este momento se nos han arrebatado todos los mecanismos de afrontamiento que teníamos para lidiar con el estrés, es decir, ya no podemos ir a trabajar,
ya no podemos estar en el hacer que estábamos siempre, ya no podemos ir al gimnasio a hacer ejercicio, ya no podemos vernos con nuestras amigas que me iba toda la semana a tomarme un café y hablar y hablar. Entonces nuestros mecanismos de afrontamiento al estrés o nuestras formas de escape al dolor se han ido limitando, de forma que ahora estamos confinados en el hogar y desafiados sí o sí a ver hacia adentro. Y eso está siendo muy difícil para mucha gente. Está siendo sumamente detonante de muchos traumas que andamos cargando, de muchas heridas que hemos tenido desde antes, pero que ahora se están agudizando, que ahora se están de alguna forma revelando con más fuerza. El trauma, quiero explicar un poco sobre el trauma porque es muy importante para poder entender lo que nos está pasando actualmente a nivel colectivo y global, qué es el trauma, ¿sí? Y hablo brevemente sobre el trauma porque es un tema muy profundo y complejo, pero traté de desmenuzarlo de la forma más breve posible. El trauma no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Es decir, lo que para mí fue traumático, tal vez para vos no va a ser traumático. El trauma no es el evento en sí. El trauma es lo que pasa dentro de mí cuando existe ese evento. ¿Ok? El trauma genera constricción y genera baja flexibilidad en mi respuesta. Es decir, que si hay algo que me sucede, un evento que me sucede, que me deja de alguna forma restringida en mi capacidad de respuesta flexible, entonces yo puedo decir que eso que me pasó fue un trauma. ¿Ok? Peter Levine, que es un científico, habla del trauma como la desconexión a mí mismo. Es decir, que cuando hemos tenido eventos traumáticos en nuestra vida, que todos los hemos tenido en mayor o menor medida, lo que sucede es que yo me desconecto de mí. Me desconecto de mí, de las personas y del mundo. Y cuando yo hablo de desconexión de mí mismo, es también desconexión de lo que siento, ¿ok? Es también la desconexión de mi dolor, de mi tristeza, de mi enojo, de mi frustración. Cuando era una niña chiquita, nadie me escuchaba, nadie me daba espacio para expresar lo que sentía. Entonces, ¿qué hice con todo eso que sentía? Me desconecté, lo bloqueé, lo reprimí, ¿ok? Y el trauma moldea mi visión del mundo, que va de la mano un poco con lo que decía Mariana y con lo que decía vos en relación a la percepción. Mi percepción está moldeada según los traumas que yo he vivido, ¿sí? Sí. También el trauma me imposibilita estar presente en el momento presente y me vuelve prisionera del pasado. Entonces mucha gente dice, no, yo no quiero hablar nada del pasado, el pasado ya pasó, lo quiero olvidar. Bueno, mis amigos y mis amigas, temo decirles que el pasado está presente en este minuto en mí, en mi mente, en mis respuestas emocionales y en la forma en cómo yo me relaciono con las personas a mi alrededor y con el mundo. De esa forma está presente el pasado. Por eso es muy importante revisar el pasado para poder tener conciencia de cómo el pasado afectó mi vida, afectó mi forma de pensamiento, condicionó mi mente, ¿ok? Para responder en este momento como estoy respondiendo. Y según Stephen Porges, que es otro científico que ha hablado sobre la teoría polivagal del trauma, es interesante porque lo que nosotros como seres humanos reconocemos como seguridad no tiene que ver con la seguridad que cada uno puede entender como seguridad, sino la seguridad a nivel inconsciente tiene que ver con la posibilidad de conexión con otros. ¿Ok? Por eso es tan importante para los niños y una de las, digamos, necesidades fundamentales psicológicas es la necesidad de apego y de conexión. Porque si no hay eso, no hay seguridad. Entonces, en estos momentos estamos viviendo con mucha inseguridad lo que estamos viviendo, la crisis económica, la crisis mundial, la crisis del temor del virus o de una amenaza física externa, la estamos viviendo con mucha inseguridad porque estamos muy desconectados de los otros. Porque incluso a nivel familiar a veces estamos confinados en el hogar y no conocemos con quién estamos viviendo. Los conocemos en superficie, pero no nos conocemos profundamente. No conocemos cuáles son los detonantes del otro. No conocemos el niño interior del otro. No conocemos las respuestas emocionales del otro. ¿Por qué tiene esas respuestas emocionales? Porque no las conocemos ni en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo las vamos a conocer en otro? Difícil, ¿verdad? Ok. Detonantes
Los detonantes es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos detonados colectiva, global y mundialmente. ¿En qué? En nuestros traumas. Se nos están reactivando nuestros traumas. Se nos está detonando el dolor, se nos está detonando el enojo, se nos está detonando los miedos, el pánico, la ansiedad a unos niveles extremos. Y no solamente a nivel individual, sino a nivel estamos intercomunicados, de forma que lo que pasa a nivel individual afecta a nivel colectivo. Así que toda la reactividad intensa que a veces tenemos en la casa, que tenemos menos paciencia con los hijos, que estamos teniendo menos paciencia con la pareja, que estamos realmente reactivados en el sistema nervioso, sintiendo que hay una amenaza, que tenemos o que luchar con alguien, pelear con alguien, o salir corriendo, o estamos paralizados y no reaccionamos, que son todas las respuestas que hay, que son reptilianas y muy primitivas del sistema nervioso ante la amenaza. Así que la intensidad de la respuesta en mi presente obedece a la intensidad de mi dolor en el pasado, y es muy importante entender esto. Y lo que yo percibo en el presente siempre está relacionado con mi propia experiencia y con los sistemas de creencia que se han programado en mi infancia, ¿sí? Somos co-creadores de nuestra realidad. Es decir, aquí ya no podemos decir como adultos que seguimos siendo víctimas de una situación. Yo decido cómo yo voy a co-crear la realidad en la que yo quiero vivir. Yo decido cómo yo voy a reaccionar a lo que está pasando. Pero decido y no decido, porque una parte de mi reacción emocional es muy inconsciente. Y aunque yo quiera pensar positivo y ver la vida, qué linda que es y maravillosa, y ver la mujer joven, cuando lo que veo es una vieja y no veo la mujer joven, tengo que entender que muchas de mis respuestas mentales son automáticas, no son voluntarias. Y tengo que entender por qué son automáticas, por qué veo la vieja y no veo la joven. ¿Qué me pasó que yo estoy más condicionada a ver la vieja y no nada joven? ¿Sí? Es decir, tengo que entender qué me pasó y cómo lo que me pasó afectó. ¿Cuáles son mis sistemas de creencia? Porque todos tenemos sistemas de creencia en nuestro condicionamiento que han generado cómo vamos a pensar y cómo vamos a sentir y cómo vamos a comportarnos. Porque muchas veces hablamos solo del pensamiento, emoción y acción, pero tenemos que recordar que atrás del pensamiento hay una fuente mayor, como que hubiera no sé, las cataratas del Niágara, poniendo que las cataratas del Niágara son el sistema de creencias, es decir, algo muy fuerte, algo muy impregnado en nuestro inconsciente, muy adentro de nosotros, muy en nuestro sistema, muy en nuestra célula, y luego eso da origen a la serie de pensamientos que vamos a tener, que es como un pequeño riachuelo de la catarata, por ejemplo, ¿sí? Y luego eso va a impactar en cómo me voy a sentir y cómo me voy a comportar. Pero más allá de eso, también tengo que revisar mis traumas y tengo que revisar cómo yo he vivido acumulando una serie de emociones que son válidas, porque las emociones siempre son válidas. El cuento que me cuento quizá no es la verdad. Si mi sistema de creencia puede ser falso, mis pensamientos también, pero mi emoción nunca es falsa, mi emoción siempre es válida. Incluso aunque yo no tenga recuerdos cognitivos de mi pasado y de mis traumas, tengo siempre una emoción y una sensación emocional. Y la sensación emocional nunca me va a mentir, porque eso se llama la memoria emocional, ¿sí? Esa es lo que nunca olvidamos. En el colegio olvidamos todo el contenido de cosas que estudiamos, pero nunca nos vamos a olvidar de cómo nos hicieron, cuál profesor que más me quiso o el que me traumatizó, ¿cierto? Eso tiene que ver en mi mente, con algo que está ahí, que está mucho más profundo que solamente la cognición, porque incluso a veces traumas suceden en etapas preverbales y no tenemos recuerdos claros, pero en nuestras emociones nos dicen qué fue lo que pasó. ¿Tenemos un poco de tiempo más o no, Alba? ¿No? Un minuto nada más, Ok. Mónica. Bueno, en ese minuto voy a explicar cómo estamos. Si yo pudiera hacer un diagrama muy claro y muy breve sobre nuestra mente, haría un triángulo. Y en el triángulo, en un vértice de ese triángulo, está todo lo que tiene que ver con el deber ser, con todo lo que yo he integrado como lo que yo debo de ser, que he aprendido a través de la familia y el entorno cultural. En el otro vértice está mi niño interior, pidiendo valoración, aprobación, amor incondicional, protección, sensaciones de seguridad, que es lo que un niño necesita y lo que no tuvimos satisfechos en nuestra infancia.
porque todos tenemos niños interiores no satisfechos. Muy pocas las personas que han tenido una infancia en donde se les ha satisfecho toda su necesidad afectiva. Por ende, ahí anda el niño interior todavía pidiendo aprobación, pidiendo valoración, pidiéndole al marido, me ves linda, me querés, mi mamá. Y a los hijos, soy importante para vos, soy buena mamá, decime que sí. Buscando todavía ese reconocimiento y valoración que no somos capaces de darnos en la vida adulta aún. Y que tenemos el desafío de empezar a dárnoslo, porque eso es crecer. Y en otra parte del vértice está la voz descalificadora de ese padre o madre interior que quedó generando culpa y vergüenza. ¡Ah! ¡Qué barbaridad, Alba! ¿Cómo hiciste esto? No, hombre, ¿cómo se te ocurrió? Y es esa vocecita que a veces ya papá y mamá no están, ya fallecieron, viven en otro país, pero andamos esa vocecita interior que nos machaca, que nos hace sentir que no somos suficientes, que qué vergüenza lo que hicimos, que la culpa que se generó. En fin, estos temas podrían ser ampliamente discutidos, pero lamentablemente no tenemos más tiempo y sí me gustaría pasar a las preguntas para poder responder. Excelente. Muchísimas gracias. Una excelente exposición, Mónica. Te felicito. Lindísima. Creo que todos aprendimos y hay bastantes preguntas, ¿verdad? Pero la pregunta para Mariana, que fue la primera panelista, ¿verdad? Decía una persona por acá, Mariana, ¿beta es el estado del REM o solo se alcanza meditando? Decía Gustavo Bodi. Mira, el meditar es el conectarte al presente, tal cual. Ahora, hay formas o hay maneras de meditación formal e informal. Las prácticas informales es por medio de la respiración. Las prácticas formales ya es sentarte, buscarte un espacio cómodo, sin mucho ruido, etcétera, etcétera. Pero lo importante de la meditación es simplemente conectarte al momento presente. Cuando estás en el presente, estás conectado a la respiración y no le estás dando vueltas al asunto, o sea, no estás metiendo los procesos mentales. O sea, es darte cuenta de que te estás dando cuenta. Y eso es el punto, ese es el objetivo del meditar. No es relevante que si beta, que si gamma, que si alfa, que... A ver, lo importante es entrar en ese momento presente, darte cuenta de que te estás dando cuenta. Y ese es todo el punto de poder. Porque el punto de poder, o sea, como les digo, cada instante va determinando el siguiente instante. Disculpa, Mónica, ¿estás compartiendo tu pantalla? ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Gracias. No hay cuidado. Ajá, para no ver nada de lo que estoy viendo. Bien, Mariana. Entonces, lo importante, disculpa, decías, respondiendo a Gustavo Odio. Sí, que no se metan tanto a que si alfa, que si gamma, que si beta. O sea, lo que tenemos que entender es que el punto de poder está en el momento presente. ¿Y cómo es esto? O sea, el darte cuenta de que te estás dando cuenta, eso te permite, o sea, eso es como la cualidad del observador. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Por medio de la respiración, conectarte a lo que estás viviendo en el instante. Porque acuérdate que tu pasado, sí, como dijo Moni, ahí lo traes, está bien. Pero lo que determina tu realidad o tu futuro próximo es las acciones y la calidad de los pensamientos que estás aterrizando en este instante. Porque cada instante va creando el siguiente instante. Es como una cadena que además es cíclica. O sea, que además si no la aterrizas, vas a seguir creando cosas que claro, no quieres seguir creando. El presente de hoy obedece a nuestro pasado y el futuro obedecerá al que hoy es presente. Pues sí, de cierta forma, porque el presente es presente, o sea, solo es un instante. Claro. No me meto más a los temas de... Ok. Otra de las cosas que te decían acá, cuando hablabas de lo importante que es la fe, ¿verdad? La creación, hablabas de la creación y del creador, que lo importante es conectarte con tu fe. Entonces, Mili preguntaba, ¿se refiere a Jesucristo? Ok, a ver, no voy a caer en las redes de hablar de religión porque no quiero ofender a nadie, ni tampoco Claro. quiero que me ofenda, ni mucho menos. ¿Qué es lo importante? Llámalo Jesucristo, pero Dios, ¿qué es Dios? Dios es la energía creadora. Esa energía que creó todo,
que está en todo, ese es Dios. Entonces, creer en Dios es creer también en ti. O sea, si tú dices, creo en Dios, ok, pero si tú eres una extensión de Dios, eres parte de la creación y no crees en ti, no crees en tu poder, entonces no es fe, entonces no estás creyendo en el creador o en la creación. O sea, el punto es saberte una expresión del creador o de la creación, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de que Dios es energía ilimitada, que Dios es amor y que ese amor y esa energía ilimitada está dentro de ti, entonces, ¿qué es lo que te das cuenta? Pues que tú también tienes poder para hacer y que esa energía está dentro de ti. Nada más que qué pasa, que a veces nos sentimos muy fregones y vivimos dándole vueltas a asuntos y cosas que nos ha presentado en la vida, no nos damos cuenta de que somos creadores, somos co-creadores y entonces le damos poder a lo que no tiene poder. Si tan solo te das cuenta de que tú tienes poder, porque ese poder está dentro de ti y te alineas y te conectas a ese poder, llámelo por medio de la meditación, de la oración, porque la oración es una práctica meditativa. Entonces, si tú haces esto y te conectas a la fuente inagotable, ilimitada, que es Dios, que está aquí, entonces puedes crear lo que quieras, puedes cambiar tu realidad, porque la realidad es una interpretación de lo que estás viviendo. Excelente, muy oportuna y súper acertada respuesta. Mónica, pregunta Marlet, dice, gracias por esta presentación, por favor abordar también la importancia de reducir los efectos negativos asociados a la cuarentena para poder sensibilizar a quienes aún no realizan que el confinamiento y el distanciamiento social es la mejor manera de prevenir propagar el virus. Se resisten a quedarse en casa y hacen una vida nocturna todavía. Ok, ese fue un comentario. Decía también otra persona, aquí pueden hacer preguntas. Ok, ¿es correcto reemplazar las imágenes negativas por las positivas? Decía otra persona, y me pareció muy oportuno, Mónica, dice, mis traumas se muestran en la crisis actual. O sea, que para ayudar a mejorar es necesario trabajarlo. Claro, claro que es necesario trabajarlo. Si hay un momento histórico en donde estamos todos desafiados a trabajar lo que andamos adentro y nuestro paisaje interior, más allá de lo que sucede en nuestro exterior, es ahora. Es este el momento, es una gran oportunidad para empezar a hacernos cargo de lo que no hemos querido hacernos cargo, para hacernos responsables de nuestra vida realmente, de no seguir cargando culpas innecesarias, sino de tener, como dice la palabra en inglés, responsibility, la habilidad de responder a la situación actual según como yo la estoy viviendo. Entonces, definitivamente lo es. Me gustaría responder la pregunta de si es correcto reemplazar las imágenes negativas por las positivas. Es una excelente pregunta esa, porque mucho se habla de no hay que pensar negativo, hay que pensar en positivo. Y la verdad es que yo personalmente creo que eso no tiene ningún beneficio. Es más, puede ser incluso contraproducente. No estoy diciendo, no soy una pesimista, soy una mujer muy optimista en naturaleza, pero sí creo que es muy importante entender de dónde vienen mis pensamientos negativos. Es importante entender y darle un espacio a mis sistemas de creencia, porque si no le doy espacio va a continuar ese sistema de creencias. Es decir, no se trata de decir no existe, no está, porque eso es rechazar lo que hay en mí. Yo tengo que empezar a entender cómo aceptar esos pensamientos negativos, entender de dónde vienen, darle espacio y tener compasión hacia mis pensamientos negativos. Porque eso es tener compasión hacia mí misma, eso es entender que, bueno, entiendo por qué suelo verlo todo negativo, por qué vi yo la vieja, claro, si a mí me han contado desde chiquita que las cosas tienen que ser así o así, o desde pequeña yo lo que he recibido es desconfianza y descalificación, y cómo no ir por la vida pensando en juzgar a los otros o en verlo todo en negativo o en verlo todo con una
visión hipercrítica si eso es lo que yo he vivido, ¿no? Pero tengo que empezar a tener una relación hacia mí misma con más compasión. Y la compasión también es aceptar la sombra en mí, es aceptar la oscuridad en mí, es aceptar todo eso que me duele, es aceptar mi dolor, es aceptar esos pensamientos que me dicen que no soy suficiente, que no soy valiosa, ¿sí? No se trata de sustituirlos por otros, se trata de entender de dónde vienen y darles un espacio para que luego automáticamente surja la posibilidad del cambio. Gracias, Mónica. También hay otra pregunta para vos. Dice, ¿se puede borrar un trauma o solamente se reprime? Otra vez la pregunta, ¿cuál era? ¿Se puede borrar un trauma o solamente se puede reprimir? Ni se borra, ni se reprime. Ok, ¿Se sana o no se sana? exacto. ¿Y qué es sanar? Sanar es poder tomar conciencia de cómo ese trauma afectó mi vida, de tener conciencia de cómo ese trauma impactó mi vida, pero también sanar es poder sentir todas las emociones que no me permitieron sentir en el momento del trauma. Es poder expresar en un entorno seguro, terapéutico o seguro con alguien que amo, todo eso que no pude expresar en el momento en que pasé ese trauma. Eso es sanar. Excelente, gracias, Mónica. Una pregunta dice para Mariana. En adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, ¿qué técnicas pueden utilizar para llevarlos a un punto de poder en este contexto de COVID-19? Bueno, ahorita tenemos más poder sobre los adolescentes en el sentido de que los tenemos con nosotros. Entonces, ahorita es un tiempo también que pueden aprovechar las mamás, no para meterse en su vida, sino para ver qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. No quiero decir que permitan que hagan cosas indebidas y que se droguen y demás, por supuesto no. Pero sí te das cuenta de que si algo está haciendo raro tu niño, o sea, en el sentido raro de uso de sustancias y demás, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que le llevó a tomar esas decisiones y cómo puedes trabajarlo? Si tú lo atacas, si tú te vas contra de él, lo que vas a hacer es que vas a generar una bomba de tiempo. Entonces, el enfoque es desde el amor, o sea, encontrar qué cosas lo están llevando a esas acciones, porque nadie, o sea, no es que te vas de la A a la Z, o sea, hay un proceso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir? Porque también a veces pensamos que no afectamos a los demás, pero sí, o sea, nuestro propio campo magnético, electromagnético, o sea, nuestros pensamientos y emociones afectan directamente al que está cerca de nosotros. Entonces, ¿cómo estoy contribuyendo yo? ¿Y qué puedo hacer yo desde mi enfoque? Bueno, ahí vuelvo a ir a la práctica de la meditación. Yo estoy haciendo talleres con adolescentes también, o sea, gratis, o sea, los invito a unirse, a probar, a escuchar. Y lo padre de esto es que escuchan opiniones y escuchan consejos y escuchan interacción de otros adolescentes que están pasando por ciertas situaciones. Yo ahí entro a poder apoyar y a darles herramientas en la práctica de la meditación. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿sería bueno escuchar algunos consejos para resolver la crisis de incertidumbre que vive en Nicaragua ante la poca preparación ante el COVID-19? ¿Estaremos viviendo un trauma nacional o permanente? Por la poca información que tenemos a nivel oficiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos podríamos dar ante esta incertidumbre? Las dos. Bueno, yo creo que la incertidumbre va a ser un estado en el que vamos a tener que aprender a vivir, como ya aprendimos hace 2 años en Nicaragua. Y más bien, en vez de querer resolver la incertidumbre que no está en nuestras manos, creo que tenemos que centrarnos en cómo nosotros estamos respondiendo a esa incertidumbre. Es decir, ¿cómo puedo responder yo ante la incertidumbre? ¿La acepto? ¿Me adapto a esta situación nueva? ¿Sé que mi vida no va a volver a ser la de antes?
me abro a las posibilidades de adaptación y de flexibilidad, o me resisto, me cierro y me dedico a estar criticando siempre a los otros y diciendo que los otros son los responsables y los culpables. Puedo tener muchas formas y muchas opciones de enfrentar la incertidumbre. Yo creo que otra vez, y un poco concluyendo la presentación que hice, depende de cada uno de nosotros. Y creo que es muy importante en estos momentos entender que el trabajo más importante que tenemos que hacer es interior, no es exterior, ¿sí? También el exterior, y qué lindo dar un servicio, y yo amo mi trabajo y me encanta trabajar y ayudar a la gente y generar conciencia, fantástico, pero no puedo hacer eso si no he hecho el trabajo adentro antes, ¿sí? Es decir, es muy importante entender que estamos en un momento histórico en donde realmente, ahora sí, el universo nos está empujando a ver hacia adentro y resolver qué está pasando adentro. Si me genera ansiedad la incertidumbre, tengo que revisar por qué. ¿Por qué me genera tanta ansiedad? Es decir, es normal que tengamos miedo e inseguridad ante una situación como la actual. Es normal porque el miedo es una emoción que quiere protegernos, que quiere ayudarnos a mantenernos seguros. Pero si el miedo se está convirtiendo en algo que está perdurando, si esto se está convirtiendo en estados de ansiedad, si eso se está convirtiendo en estados de angustia cada vez que yo me despierto, cada mañana, entonces ya no es miedo que está tratando de protegerme, ya es un estado que me está afectando, ya esto es un estado que va en detrimento de mi salud y tengo que revisar por qué, qué está pasando conmigo. Yo creo que incluso, y volviendo un poco también a aportar a la respuesta que dio Mariana de la pregunta del consumo de drogas para jóvenes, todo lo que hacemos son formas de afrontamiento del estrés. Incluso la adicción es un mecanismo de afrontamiento al estrés y de escape al dolor, fundamentalmente. Entonces, ahora sí que sí, ya no podemos buscar bypass y salidas al dolor. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que aprender a transitarlo para que luego el dolor se pueda convertir en un propósito o en sabiduría o en aprendizaje. Gracias, Mónica. ¿Qué sumaría Mariana a la pregunta de Ernesto Robleto sobre la incertidumbre? ¿Cómo nosotros o qué consejo le podríamos dar ante la incertidumbre que los medios oficialistas han mantenido con el COVID-19? Ok, volviendo al tema de la presentación y volviendo a lo que Mónica está diciendo, exactamente lo mismo. O sea, este momento que vemos trágico no es un momento que debamos de agarrarlo para aplastarnos más, sino más bien es una invitación de Dios para ir a la hora. O sea, Dios te está diciendo, a ver, métete a tu casa, quiero que aprendas a estar contigo mismo. No hemos aprendido a estar solos con nosotros mismos, nos da miedo. O sea, hay gente que dice, es que no puedo cerrar los ojos, no me concentro. Es que no tienes que cerrar los ojos, tienes que estar aquí. Como no nos han enseñado a estar en nosotros, entonces estamos todo el tiempo en piloto automático, estamos todo el tiempo haciendo cosas que ni siquiera estamos conscientes. O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿por qué vas a trabajar? ¿Por qué quieres ganar dinero? ¿Por qué? Si te vas a lo profundo, se pierden la mayoría de las personas, no digo que todas, pero se pierden. Y si tu enfoque es material, meramente material o económico, o sea, quiero hacer más dinero, quiero comprar una casa mejor, un carro mejor, no sé qué, nunca te vas a llenar, nunca va a ser suficiente. Eso es totalmente ilimitado. O sea, siempre va a haber más. Entonces, es una invitación de la vida, ponlo como lo quieras ver, pero es una invitación a estar contigo mismo y a reflexionar, a estar en conexión, a crear, porque cuando tú estás balanceado, estás en armonía, empiezas a utilizar ahora sí esa herramienta tan poderosa que es la imaginación. Y de donde tú no veías salida, porque estás tan bloqueado y tan negativo, por así decirlo, tan negativo con lo que está pasando y estás todo el tiempo leyendo, leyendo cosas negativas, viendo televisión que se murió no sé cuántos, que van no sé cuántos casos, que en el Facebook, ay Dios mío, mira. O sea, ya, párale a eso. Deja las noticias, deja el celular un ratito y conéctate contigo mismo y vas a ver, o sea, en el silencio hay respuestas. Cuando estás en el momento presente y estás realmente
en armonía por medio de la respiración, empiezas a balancear todo y empiezas a generar ideas que no sabías que estaban ahí. O sea, Dios es un Dios de amor, ¿no? Entonces, así como te arroja los obstáculos, te abre por cada obstáculo 100,000 otras puertas. Entonces es un momento de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Es un momento de parar y decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué soy? Soy un espíritu. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y ahorita es un momento de servir. Si tú rediriges esa energía negativa y la utilizas para servir por medio de tus dones, de tus talentos que ya te fueron a ti concedidos desde tu nacimiento, y los desenvuelves y los compartes, vas a empezar a recibir ilimitadamente. Y vas a empezar a crear cosas que tú ni siquiera eras consciente o pensabas que no eras capaz de crear. Ese es mi consejo. Excelente. Muchísimas gracias, Mariana. Y a como también aportaba Alan Lacayo, ¿verdad? Sobre que a veces las emociones limitan nuestra conducta. Y es así, nuestras libertades, más cuando tenemos esas libertades, como decía la otra, nuestra otra invitada que decía sobre cuando tenemos adicciones, ¿verdad? Entonces a veces el miedo nos pone a salvo también. Recordemos que las emociones no son negativas, ¿verdad? Pues, tienen un lado positivo y un lado negativo. Cuando no las sabemos manejar, se vuelven negativas, pero son naturales en el ser humano y es importante porque tal vez si no tuviéramos miedo, nos expondríamos mucho más al contagio porque no tendríamos miedo a nada. Entonces, no, y estoy de acuerdo, Alba, lo que tú dices. O sea, no es negar la emoción, no es decir, exacto. Todo está bien, todo está... No, o sea, es, ok, si me siento triste, ok, déjame sentir y ya está, pero no le des vuelta al asunto, no te claves con ese rumiamiento mental, con esas ideas que vas creando. El clavarte con lo que tú te estás haciendo, con tu novela, es la que te hace, lo que te hace sufrir y no crear, ¿sí? Y es un buen momento para empoderarnos, creo yo. Es un buen momento para recuperar el poder en nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos, en mi cuerpo, en mi sistema inmune, en la capacidad que tengo para salir adelante, en mi resiliencia. Somos un pueblo extremadamente resiliente, somos personas de mucha resiliencia y realmente también tenemos que apostar a que, bueno, este es un cambio más. Todos nuestros ancestros han pasado millones de otros cambios y situaciones complicadísimas. No vamos a poder con esto. Claro que vamos a poder. Claro que vamos a poder adaptarnos y transformar toda la ansiedad en resiliencia, pues. Es posible. Somos seres resilientes desde que nacemos. Así es, pero tenemos que reevaluarnos en la posibilidad realmente de salir adelante, empoderados de esta situación. De no salir... Decía José María, Mónica, José María Cisneros nos habla que sería bueno que habláramos sobre los hipocondríacos, que hay mucha gente que como no saben lo que está pasando y es percepción lo que hace sentir el cuerpo muchas veces, dice, ya tengo calentura, yo me siento el estómago mal, no, yo creo con quién habré estado, fui a la venta, seguro que ahí había alguien, ¿verdad? Como acabo de la percepción, ¿verdad? Y cómo estimulamos dentro de nosotros nuestro sistema nervioso, ya comenzamos a decir, ay, a mí me duele el estómago, tengo ganas de vomitar, yo me siento mal. Entonces, sería bonito poder aportar un poquito sobre los temas que ustedes tocaron, prestan mucho para también hablar sobre la hipocondriasis. Pero como acabo de decir, las personas que sufren hipocondría son personas que suelen ubicarse en el lugar de víctimas, ¿sí? Soy víctima de mi cuerpo, soy víctima de mis síntomas, soy víctima de lo que me sucedió y que, ay, pobrecito, yo no tuve el control y pues, simplemente estoy mal y nada dentro de mí me funciona. Y eso va muy de la mano con esto de no tener el poder. Precisamente por eso dije yo la importancia de empoderarnos, la importancia de entender y de confiar que nuestras respuestas fisiológicas no van en contra de nosotros. Nos estamos programando, dice Alejandra Sevilla, y tiene toda la razón. Incluso nuestros síntomas son muchas veces una forma de desintoxicar nuestro cuerpo. Muchas veces la fiebre es una forma en que el sistema inmune sube la temperatura para matar bacterias, virus. Es decir, tenemos que empezar también a reevaluar nuestra visión de la salud,
¿sí? A reevaluar la forma en cómo estamos relacionándonos con el cuerpo, porque estamos también muy programados y condicionados a creer que el cuerpo es nuestro enemigo y que cuando estamos enfermos tenemos algo contra qué luchar. No hay nada contra qué luchar. Hay que entender qué me está diciendo mi cuerpo, porque el cuerpo nos comunica todo el tiempo, ¿sí? Incluso ante esta situación. Bueno, solo nos queda despedirnos de nuestros amigos, ¿verdad? Y agradecer a las empresas que están patrocinando, FUNIDE, AERNIC, COSEP, UNIRSE y AmCham, por habernos invitado y por ser parte pues, de todo esto. Agradecemos a nuestros patrocinadores, agradecemos muy especialmente a nuestras dos panelistas. Muchísimas gracias, Mónica, excelente exposición. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Linda exposición y creo que ha sido de mucho provecho para todos. Agradecemos a todos los que estuvieron. No pudimos leerlos todos, ¿verdad? Los mensajes, porque agradecemos también los cariños que nos han mandado, abrazos, hola, palabras de aliento. Muchísimas gracias a todos. Tratamos de seleccionar las palabras, las preguntas que estaban dirigidas y les agradecemos a todos por haber participado. Gracias, muchachas, gracias, chicas, gracias, grandes profesionales de las que nos sentimos orgullosísimos hoy de haber podido ser parte de unas expositoras de tan lujo como ustedes. Muchísimas gracias a todos.